¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, bien. Excelente, Bien, bien. excelente. La clase anterior hablábamos de las transformaciones y los forzamientos. Hoy les voy a hablar un poquito sobre el cálculo de variantes. Bueno, ustedes saben que en el cálculo de variantes se deben tener en cuenta una serie de movimientos. Y por ahí surgen las llamadas jugadas candidatas, que por lo general son 2 o 3, dependiendo de una posición. En esas jugadas o movimientos vamos a tener jugadas que van a ser probablemente forzamientos. Ustedes ya saben lo que son los forzamientos. Jaques, capturas, amenazas. Y dentro de esos forzamientos, si hay capturas, por ejemplo, vamos a tener transformaciones de la posición. Entonces, de este modo, los forzamientos y las transformaciones terminan siendo importantes en el cálculo de variantes. ¿Cuándo son importantes el cálculo de variantes? Cuando uno se encuentra en una posición de medio juego, por ejemplo, en donde los motivos tácticos de alguna forma a uno le dan pistas de que hay algo en esa posición. Entonces, uno como que crea un sentido que dice, oye, aquí debe haber algo. Aquí debe haber algo. Por ejemplo, hay una pieza que no está defendida. De repente yo podría, tal vez, combinar un ataque de mate y un ataque hacia la pieza que no está defendida. Sería un ataque doble. Si pudiera encadenar una secuencia de jugadas, que probablemente estoy a unas 2 o 3 jugadas de poder hacer eso, si pudiera yo encajar de alguna manera una serie de jugadas, entre comillas, forzadas, podría yo obligar a mi oponente a responder a las jugadas que yo le vaya haciendo. De repente, en la segunda o tercera jugada de lo que yo estoy planeando, finalmente aplicar el ataque doble, que implica tomar la decisión al adversario entre recibir el mate o evitar el mate y perder una pieza. Permiso, Master. Ya, dígame. Otro tema que pienso con respecto al cálculo de la variante es que no solamente funciona directamente para ganar material, sino también para seguir un plan. Por ejemplo, si ya tengo una ventaja material, puedo calcular unas variantes que me permitan seguir cambiando material para llegar a un final ganador o hasta mejorar mi posición, mi estructura o cualquier cosa, pues. ¿Y cuál es tu guía? ¿Perdón? ¿Cuál es tu guía? Mi guía. Cuando hablamos del cálculo de variantes, dice. Sí. Motivos tácticos pueden ser los más obvios, primero que nada, pero por lo menos también si tengo unos planteamientos, por ejemplo, ya tengo una ventaja material, que es lo que digo, ya tengo una ventaja material y yo lo que estoy buscando es simplificar para llegar a un final. Entonces puedo buscar variantes y calcular la manera de forzar, son forzamientos de forzar intercambios para pues llegar a un final más simple. Ya, Atilio, ¿qué es una simplificación? ¿Qué implica una simplificación? Según lo que hemos visto. El intercambio de piezas. Ya, ¿y qué son los intercambios de piezas? Capturas. ¿Cómo? Capturas, y las capturas son transformaciones. Correcto, transformaciones. Exactamente, son transformaciones. Entonces, Alan, lo que tú estás hablando son transformaciones. Estás pensando en transformar la posición. ¿Ya? Por eso que estamos hablando de forzamientos y transformaciones en cálculo de variantes. Porque todo lo que tú nombraste, con varias palabritas, varias ideas, se reduce a eso. Tú estás pensando en transformar la posición, que te va a llevar una ventaja, que no solamente va a ser mate, que no solamente va a ser ganar material. Puedes tener múltiples objetivos, pero finalmente tú estás pensando en simplificar. Y cuando tú simplificas, estás transformando la posición porque estás cambiando piezas.
estás ejecutando cambios de piezas. Esas son las transformaciones. ¿Cómo logras eso? Probablemente a través de forzamiento. O tal vez simplemente jugadas que no impliquen forzamiento. Pero en el cálculo de variantes, por lo general, uno se guía por los forzamientos, que son los jaques, las capturas y las amenazas. Entonces, por eso es que les estoy nombrando esto, que finalmente hoy en día vamos a comprender por qué estamos hablando de forzamiento y por qué estamos hablando de transformaciones, porque finalmente son dos conceptos que nos van a ayudar a poder realizar un mejor cálculo de variantes. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre las transformaciones, forzamiento y cálculo de variantes? Bueno, el ajedrez es un juego dinámico en el que cada movimiento puede cambiar radicalmente la posición. Hay que entender que un movimiento de pieza simplemente es un movimiento de pieza, nada más, ¿ya? No hace un cambio radical en la posición. ¿Por qué? Porque una pieza sigue en el tablero, la puedo volver atrás, la puedo volver a ubicar, puedo volver a establecer un setup de una configuración especial, si es que no he movido peones, obviamente. Entonces, es un movimiento. Pero cuando yo decido cambiar una pieza, cambiar un caballo por un alfil, o desaparecer dos alfiles de un color, o sacrificar calidad, o ganar calidad, o lo que sea, o mover un peón, o capturar un peón, o bloquear algo, crear un peón pasado, etc. Cualquier cambio en la estructura de peones, estoy transformando la posición. Y cuando yo hago una transformación, yo evalúo que obviamente voy a tener alguna ventaja. Voy a obtener alguna ventaja de ello. Por eso es que decido yo transformar la posición. Ahora, ¿cómo llevo a cabo esa transformación que me va a provocar algún tipo de ventaja? Generalmente a través de los forzamientos. Ya, entonces, el primer tipo de transformación son los cambios en la posición y se pueden dar como alteraciones en la posición. Y se da a través de dos formas principales, que son, como habíamos dicho, los cambios de pieza. Cuando una pieza es cambiada por otra, ya sea a través de una captura o un sacrificio, se produce una transformación. Y también puede ser a través del cambio en la estructura de peones, que son modificaciones, en realidad, de la disposición de la estructura de los peones. Por ejemplo, las rupturas, los avances, de repente la creación de un peón pasado, un peón aislado. Entonces, esas cositas son cambios en la posición. Estas transformaciones entonces afectan la dinámica de la posición y ayudan a definir el carácter estratégico de la partida a partir de ahí. Por ejemplo, el cambio de piezas, como decía Alan, sirve para simplificar la posición, dirigiéndola, en este caso, a un final favorable. Entonces uno ve que tiene, por ejemplo, ventaja calidad, decido simplificar y el final lo voy a ganar. Un cambio en la estructura de peones puede abrir líneas por piezas mayores o puede debilitar casillas importantes, y esa también es una transformación. Entonces, los forzamientos en el fondo son herramientas. Son herramientas que permiten a uno moldear la posición, controlar la posición. ¿Ya? Obligan a tu oponente a responder de una manera específica. Restringen las alternativas de respuesta que tenga tu oponente. Y como ya habíamos visto, los principales tipos de forzamiento son los jaques, por ejemplo. Poner al rey enemigo en peligro inmediato obliga a tu oponente a que atienda, pero con urgencia, ese jaque. Así es que el más importante de todos los forzamientos es el jaque. Ya en segundo nivel de importancia están las capturas. Obligan a evaluar al oponente, y si acaso aceptan la pérdida de material, que recién acaba de hacer la captura, o restablecer el equilibrio de material. ¿Ya? Y dependiendo de eso, tú vas a tener o no, obtener o no alguna ventaja. Y ya en tercer lugar de nivel de importancia y jerarquía, están las amenazas que permiten ejercer, no sé, alguna presión sobre algún punto, sobre piezas, o alguna casilla, o algún peón que está débil, pero no tiene tanta fuerza como una captura o como un jaque. Entonces,
utilizar estas herramientas, que son los forzamientos, permiten reducir la cantidad de opciones de respuesta que tiene tu oponente. Por ende, disminuyen las cantidades de jugadas o jugadas candidatas que podrías en algún momento llegar a calcular. No te vuelves loco. Reduces a 2 o 3 nomás y en base a eso también calculas una profundidad normal, serían de 2 o 3 jugadas de profundidad por cada una de esas jugadas candidatas. Claro que bien calculadas, obviamente. En algún momento el cálculo será tan lineal que podrías llegar a profundizar en 8 o 10 jugadas cuando estás calculando algún mate forzado, alguna cosa. Pero son muy raras. Aunque sí, cuando la secuencia es lineal, sí podrías llegar a un cálculo tan profundo como 10 jugadas adelante. Pero lo normal son en medio juego, cuando no estás viendo mate, estás viendo cositas sencillas, 2 o 3 jugadas de profundidad ya para un nivel principiante está bien. Para un gran maestro probablemente sea mucho más, pero para un principiante está bien. Así es que para eso habíamos estado hablando de los forzamientos y las transformaciones, para finalmente llegar a un momento en donde nosotros nos enfrentamos a una transformación y decimos, oye, aquí hay que calcular y tenemos que buscar la mejor forma de avanzar en la partida, o si detectamos un motivo táctico, también es una alerta para evaluar algún tipo de forzamiento o transformación. Ya, muchachos, eso es lo que quería hablarles respecto de las transformaciones, los forzamientos y lo que es el cálculo de variantes. Y ahora ya que estamos claros con eso, vamos a volver entonces a lo que es referente estrictamente a lo que es de NinSwitch. Vamos a ver 2 partidas, que es una partida de NinSwitch contra Bering en Riga, jugada en Riga en 1919. Y la otra, una partida de NinSwitch contra von Freiman, jugada en 1912. Vamos a partir con la partida de Betting. El maestro iba con blancas, jugó E4. E5 respondió Betting. Jugó caballo F3 y F5. F5. Interesante el gambito de Betting, ¿eh? En opinión de Betting, que tiendo a compartir, dice el maestro, este avance es perfectamente jugable. En cualquier caso, dice el maestro, no conozco una refutación concreta del mismo. Bueno, yo estuve investigando un poco y la mejor respuesta que el blanco aquí es caballo por E5, así es que NinSwitch jugó bien. Y la mejor respuesta del negro es dama F6, así que Betting también jugó bien. La mejor respuesta aquí es el peón a D4. Y también lo mejor que tiene el negro es jugar D6. Y finalmente caballo C4 también es lo mejor. Ya acá se abren varias variantes, pero entre las mejores también está F por E4. Y aquí hay 2 jugadas, una es caballo caballo C3 y otra es caballo E3. La teoría, dice el maestro, es decir, la práctica de los maestros, recomienda ahora jugar caballo C3. ¿Cómo sería caballo C3? Sería caballo C3, probablemente dama G6 para evitar que salga el alfil, porque la dama está tocando acá. Toca ahí la dama y defiende el peón y evita que el alfil salga. Entonces dama G6 es molestosa. Podría seguir F3 y E por F3 y dama por F3, y de esa forma se resuelve el problema del peón de G2. Las negras podrían seguir con caballo F6, alfil de 3 tocando a la dama, y el negro propone un cambio de dama. Obviamente que el blanco no va a cambiar damas porque tiene ventaja de desarrollo, y si tienes ventaja de desarrollo, tú quieres atacar, no quieres cambiar pieza. Alfil E7 en roque. La ventaja del blanco en desarrollo ya es evidente. Caballo C6, por ahí va igualando el negro. D5, estaba atacado el peón de D4. Caballo B4, ataca al alfil de D3. Torre F4. Se prepara entonces ya el blanco para doblar su otra torre. Dama D7. Caballo B6. Es muy interesante esta variante porque implica
Si C por B6 viene alfil B5 y clava la dama. Entonces tiene que reponer de caballo y de esa forma se recupera la pieza. Entonces captura A por B6 y el caballo, como estaba en el aire, también se recaptura. Así que esa es una variante interesante que tenía ahí el maestro. Este juego se considera igualado en todo caso, ¿eh? Aunque el blanco tiene ventaja de desarrollo, se considera igualado. Sin embargo, el maestro juega caballo E3. ¿Por qué creen ustedes que el maestro habrá jugado caballo E3? El peón de E4. Correcto, el bloqueo. Estamos viendo al maestro del bloqueo. Entonces prefiere bloquear siempre que sea posible. Es lo que trata de enseñar él. Entonces contra esta jugada hablan, primero, la tradición que pide caballo C3 y segundo, el principio de desarrollo económico que recomienda mover cada pieza solo una vez en la apertura y 3, en apariencia, un pequeño efecto intimidatorio del bloqueador. Sin embargo, caballo E3 en conexión con la jugada siguiente es desde todos los aspectos una jugada magistral, en opinión de Nizio. Aunque todo el resto del mundo jugase aquí caballo C3, yo sostendría que es mucho más correcta caballo E3 por razones basadas en mi sistema. Bueno, lo cierto es que según el bicho, caballo C3 es más fuerte que caballo E3. Pero si el blanco sabe lo que está haciendo, tiene cierto sentido. ¿Ya? Tiene cierto sentido a la jugada caballo E3. Bien. Las negras juegan C6. ¿Qué querrán hacer las negras? Realmente es superior, humanamente hablando, se ve muy superior caballo E3. Ya. Claro, que está bloqueando. ¿Qué querrá hacer el negro con C6? Imagínate, era la... Preparar un E5. Correcto, va a formar una cadena, una potente cadena de peones. Más adelante vamos a ver los efectos de la cadena de peones. Pero por ahora, probablemente, tal vez el maestro haga alusión a esta partida. Tal vez. Pero está preparando una potente cadena de peones con D5. Como el juego estaría cerrado, entonces no es tan grave, como yo le había nombrado ya en algún momento por ahí, no es tan grave el atraso en el desarrollo. ¿Ya? Y el maestro juega alfil C4. Dice, esta es la clave. A fin de poder enrocar, las negras deberían jugar D5. Pero este avance creará entonces otro objetivo de ataque para el caballo en conjunción con el alfil B3. El alfil se va a ir a B3 y con el peón de C4. Y con el caballo de E3 atacarían al futuro peón de D5. Bueno, de todas formas las negras jugaron D5 y las blancas jugaron alfil B3. Bien, ahora las negras jugaron alfil E6. ¿Van entendiendo más o menos el desarrollo de la partida? Sí, excelente. Ya. De hecho, ahora veo que es interesante quizás una dama E2 y tratar de seguir controlando esa diagonal para meter el C4 y romper esa cadena de peones. Ya, ok. Bien. Juega C4 consecuente con lo que estaba conversando. Las blancas juegan dama F7. Hasta el momento ambos jugadores han hecho las mejores jugadas posibles en la posición. Y como decía Alan, las blancas juegan dama E2. Excelente. Y caballo F6. Recién creo que acá había una jugada mejor en el tablero. Ah, no. Está bien caballo F6. Correcto. Está bien. Todavía estamos jugando de acuerdo a lo que dice lo mejor de la posición. Y acá sí que habían alternativas. Se podría jugar caballo C3, pero es más débil caballo C3. Porque vendría alfil B4, controlando un poquito más el negro. Y las blancas tendrían enrollo.
acá las blancas jugaron primero enroque. Y las negras de todas formas jugaron alfil B4. ¿Cómo continuarían ustedes con blancas ahora? ¿Qué ideas tendrían? A ver. Podría ser expulsar el alfil con A3 y después hacer F3, intentando jugar contra la cadena de peones. Ya. ¿Y tú, Alan? Yo, para ser sincero, acabo de agarrar el carro y estoy manejando. En 5 minutos llego a la casa. Bueno, mira, aquí quiero que te fijes en esto. ¿Dónde están los peones? Esto indica que este alfil es bueno, porque tiene más movilidad, mayor actividad. Y este alfil lo entorpecen sus propios peones. ¿Ya? Entonces este alfil es mejor que este. Por otro lado, tenemos que este alfil choca con su propio caballo. Y acá ni siquiera tiene respiro por el lado de este de acá. Entonces este alfil no tiene muchas perspectivas. Y aquí hay que evaluar una transformación. Y el maestro le ofrece intercambiar los alfiles de casillas negras. ¿Qué pasa si se cambian? Van a quedar todas estas casillas en disputa. Todas las casillas negras estas de aquí van a quedar en disputa. Y eso le atrae al maestro Ninswitch. Entonces, este alfil acaba de desarrollarse acá ante la perspectiva del ataque, porque este es un ataque en el fondo de este alfil recién desarrollado. Es bastante triste el volver a D6 o volver a E7. Gastaste un tiempo en el fondo, le diste un tiempo de desarrollo gratis al blanco. Entonces, en lugar de retroceder, simplemente el maestro cambió. Y el caballo se desarrolló con ganancia de tiempo. Y aquí acabamos de ver una transformación. ¿Qué ha pasado? Que ahora las casillas de color negro no están ni defendidas ni atacadas por el color de un alfil. Estas vendrían siendo un enjambre de casillas débiles. ¿Ya? Veamos si lo sabe aprovechar el maestro Ninswitch. Jugó en roque. Las blancas jugaron F4. Este avance sí que el sistema, el módulo lo rechaza un poco. Encuentra que es mejor F3 primero. A ver. Sí, F3 es mejor. Y F4 lo critica bastante. Dice que prácticamente da igualdad. Pero seguramente el maestro evaluaba que era mucho mejor jugar F4 con idea de amenazar F5 que cambiar el peón aquí en F3. Bien, y acá el negro se equivoca. Aquí era mucho mejor jugar G6 deteniendo el avance de G5, perdón, de F5. Y hace D por C4. Caballo D por C4. Alfil E7. F5. Ahí está el mencionado avance. El peón de F avanza y restringe el alfil de casillas blancas de las negras, ¿cierto? Pero las negras tratan de mantener la diagonal. Caballo por D5 y C por D5. Está cerrado el centro, está cerrada la diagonal. Las negras parecen estar bien. Y aquí, ¿se acuerdan que hace unas pocas jugadas atrás había un bloqueador? Desaparece el bloqueador. Se restaura el equilibrio material y vuelve a aparecer el bloqueador. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un bloqueador
que bloquea, que amenaza y que es elástico. ¿Ya? Esas son las 3 cualidades de un buen bloqueador. ¿Ya? Bien, tenemos entonces caballo E3. Apenas ha desaparecido, dice el maestro, el caballo de E3 cuando otro lo reemplaza en la misma casilla. Contra tal elasticidad, ni siquiera la muerte se impone. Bien, el negro jugó dama de 7 y acá hay una jugada táctica. Juegan las blancas y ganan material. A mí se me ocurre caballo por D5. Correcto, caballo por D5. Caballo por D5, obviamente. Y dama por E4. Las negras jugaron torre D8. Y ahora nuevamente hay una jugada interesante acá. A ver si la ves. Una jugada bastante fuerte, ¿eh? No es fácil de ver. A reojo y F6. F6, muy bien. Excelente. Y acá jugó G por F6. Pero si por ejemplo jugaba caballo C6, vendría F7, rey H8. Si por ejemplo rey F8, alfil por D5, dama por D5, dama H7 y están ganando las blancas. Si rey H8, teníamos alfil por D5, alfil por D5 y F8 igual dama gana. ¿Ya? Entonces caballo C6 no era muy buena. Mejor es G por F6. Bueno, siguió torre F5, rey H8 desclavándose y torre por D5. Bueno, ahora siguió torre E8, torre por D7, torre por E4 y torre D8. Rey G7, torre G8, rey H6 y ahora torre F1. Letal torre F1. ¿Por qué? Porque está amenazando un jaque. Si rey H4, alfil F1 y mate. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te defiendes acá? ¿Cómo te defiendes? Y no puede salir el caballo. Si caballo de 7, torre por torre. Está totalmente inmovilizado el negro. Entonces acá las negras se rindieron. Ahora, para concluir, con respecto al avance expansiva del peón pasado, tan alabada en este libro, veremos una contrapartida de la anterior. Vamos a ver la partida de Nilswich contra von Freyman. Jugaron E4, E6, D4, D5, E5, C5, caballo F3, C por D4. Aunque aquí dicen que es mejor dama B6, según el maestro. Aunque el C por D4 es mejor, mejor, C por D4. Caballo por D4. Acá juega caballo C6, caballo por C6, B por C6, alfil D3, dama C7, atacando al peón D5, alfil F4 y G5. Muy interesante el avance del peón. Esto, dice el maestro, no es muy sólido, pero produce un juego muy interesante. Alfil G3, alfil G7 atacando nuevamente al peón, dama E2 va y lo defiende, caballo E7, el caballo se dirige a G6, atacando nuevamente al peón, el blanco se enroca corto, H5, tratando de capturar el alfil que está en G3, H3, caballo F5, incomodando al alfil, alfil H2. Era malo jugar acá alfil por F5, porque se vendría E por F5 y si quisiéramos intentar E6 vendría F4. Entonces E por F7, rey por F7 y las negras están mejor. Entonces acá, tranquilo, alfil H2. Hay mucha presión de peones sobre el rey blanco. Sobre claro. Alfil H2,
G4, que sigue habiendo presión. Bonita clave del ataque iniciado con G5, dice el maestro. Sin embargo, torre E1. Hay un rayo X al rey. Acá la respuesta, por ejemplo, H por G4. H por G4. Luego dama por G4. Seguiría torre por H2. Y si rey por H2, alfil E5. Y luego de salir con el rey, alfil por B2. Ganando calidad. No, con pieza de ventaja, ¿o no? A ver. Si jugaba, por ejemplo, caballo de 2. Si caballo de 2, por ejemplo, acá. Tiene alfil por, torre por. Es jugable, es jugable. Pero de todas formas, no es muy saludable, ¿eh? Bien, jugó torre E1 y se quita del rey X jugando rey F8. Y aquí el blanco ahora juega caballo C3, muy buena jugada. Caballo C3 prepara la llegada a F4. Esa es la idea, llegar a F4. Las blancas jugaron dama E7, alfil por F5, E por F5, dama E3, haciéndole lugar al caballo y retomando ahí controlando las casillas negras. Torre H6, caballo E2, se va para F4 a bloquear. Viene el avance C5, entonces caballo F4. El caballo bloquea el peón de F5. Este caballo debe considerarse en esencia como bloqueador de F5 y la masa de peones relacionada con él. Pero además actúa como un antibloqueador de su peón de C5. Perdón, de peón de E5. Bien, las blancas jugaron D4. Perdón, las negras D4. Las blancas dama D3. Y dama D7. Dama C4. La dama ahí tratando de ocupar casillas más activas, dejándole lugar a la torre para que vaya torre A de 1. Se mueve la dama blanca, va a atacar por la diagonal. Dama C6. Y decide hacer un cambio H por G4. El preludio necesario a caballo D3. Si de inmediato se hubiese jugado caballo D3, habría continuado G por H3. Si dama por C5, dama por C5, caballo por C5, torre G6, G3, y las blancas no están bien. Ya, este alfil queda como un peón. Entonces, primero, H por G4. Importante preludio. Bueno, juega alfil A6, incomodando a la dama. Y acá las blancas tienen una jugada muy interesante. A ver si la descubren. A mí se me ocurre dama de 5. Dama de 5, excelente. Excelente, dama de 5. Bueno, acá no le quedan muchas alternativas y las blancas, perdón, las negras capturan dama por D5, caballo por D5, alfil C4. Bueno, el caballo ahí está un poquito extraviado. Así es que, bueno, antes de dama por D5, vamos a ver dama por D5. Dice el maestro, más interesante hubiera sido H por G4. H por G4 en vez de dama por D5. Que tendría como consecuencia la marcha triunfal del peón E. Por ejemplo, H por G4, E6, con ataque de la dama, dama por D5, E7, rey E8, con caballo por D5, seguido de jaque en C7. El inesperado avance del peón
imparable. Pero esa variante seguramente que su oponente la vio, por lo tanto decidió dama por D5. Pero no deja de sorprender la fuerza del impulso del peón pasado. Tremendo, tremendo. Bien, el oponente capturó en dama por D5, caballo por D5 y alfil C4. Bueno, siguió caballo F6 y finalmente las negras capturan H por G4. Alfil F4 se reemplaza el bloqueador. ¿Se acuerdan que antes había un caballo en F4 bloqueando? Ahora el alfil reemplaza ese bloqueador. Y ahí tenemos nuevamente la elasticidad en el bloqueador. Juegan las negras torre G6 y las blancas juegan caballo D7, ganando el peón DC. Y tras otras 20 jugadas, la partida. Entonces finalmente ganaron las blancas. Lo que nos interesa sobre todo de esta lucha es el papel interpretado del caballo de F4. Como bloqueador ocupaba un fuerte puesto, magníficamente respaldado por el alfil de H2. También aquí ejerció un efecto restrictivo sobre el alfil negro de G7 y la torre de H6. Por otro lado, su efecto amenazador fue considerable, en particular sobre las casillas D5 y E6. La movilidad del peón E blanco aporta una sabrosa antítesis al peón negro de F5. Por último, fue asombrosa la elasticidad del caballo, de modo que pudo efectuar sus viajes dejando que el alfil lo relevase en su puesto. Ya, algunas preguntas y sus respuestas para terminar este capítulo. Pregunta: ¿cómo se crea un peón pasado? Puede ser a través de un intercambio de piezas Ya. o al transformar un puesto avanzado. Sí, Si lo capturan, se transforma en un peón pasado. correcto, sí, esa es una forma. Pero la regla del candidato es la respuesta que pone el maestro acá. ¿Te acuerdas de la regla del candidato? Sí. ¿Cuál era? La que decía que el peón candidato se me confunden las reglas entre la otra que de toda mayoría sana debe crear un peón pasado. Esa es la regla del candidato. Muy bien, te acordaste. Bueno, no te preocupes, es normal que tengas una confusión de concepto y todo eso, porque esto es nuevo para ti. Pero no estás mal, estás perfecto, súper bien. Justamente esa es la regla de la mayoría. Toda mayoría puede generar un peón pasado. ¿Por qué es necesario bloquear un peón pasado? Ya, esto lo voy a responder yo para ir más rápido. Porque, de no ser así, amenaza con avanzar. Y es un suicidio permitir tal amenaza, dice el maestro. El símil del criminal. La vigilancia policial no basta. Hay que detener al criminal. ¿Ya? Segundo, porque la casilla de bloqueo está a cubierto de ataques frontales y porque tiende a convertirse en un punto débil para el bando contrario. Esto, ¿cómo puede efectuarse esto? Por si no lo entendieron. Cuando un peón está bloqueado, esa columna es inútil para el dueño del peón bloqueado. Y no puede pasar por ahí en el fondo, porque está bloqueado el peón. Está por ahí al paso y no es posible matar tu propio peón. No lo puedes sacrificar, no lo puedes mover, no puedes hacer nada. Es como un cuello de botella, es como un embotellamiento, es como un taco en la carretera. Ya no puede pasar nadie por ahí. Y eso paraliza toda la posición. Entonces, ese es el efecto del bloqueo
sobre, a veces sobre los peones pasados. Punto 3. ¿Por qué es necesario bloquear ¿por qué es necesario bloquear el peón pasado? Un tercer punto. Porque gracias al bloqueo es posible paralizar todo un complejo de piezas y casillas contrarias. Lo que estábamos diciendo antes. Otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un bloqueador? Primero, acción efectiva del bloqueo. ¿Ya? Que cuando bloquea sea efectivo. Capacidad de amenaza desde su casilla. ¿Ya? Y tercero, que sea elástico. Por eso es que el caballo es uno de los mejores bloqueadores. Primero porque desde su casilla amenaza. Amenaza a los defensores, por ejemplo, de un peón. Justamente a los defensores. Crea soporte, como salta. Puede soportar casillas en posiciones cerradas. Puede saltar posiciones que están cerradas. Entonces puede ir, volver, atacar en un sector, volver, dejar un reemplazante. Puede hacer varias cositas. Cuarta pregunta. ¿Por qué medios pueden incrementarse la acción del bloqueo y la elasticidad? Manteniendo contacto con la retaguardia. Se recomienda la superprotección. Este es un concepto que todavía no hemos visto. Así es que aquí como que se adelantó mucho el maestro. La elasticidad se incrementa de forma automática al intensificarse la acción de bloqueo. Pero hay que procurar que el peón, al bloquear, no avance demasiado. Quinta pregunta. ¿En qué radica la clave del bloqueo? En el entendimiento de que las casillas de bloqueo son todas buenas, en general, lo que se explica por su tendencia a convertirse en puntos débiles para el enemigo. Entonces, por eso se bloquea. Esa es la clave del bloqueo. Porque finalmente las casillas de bloqueo serán puntos débiles para el enemigo. Sexta pregunta. ¿Cómo se desarrolla el juego contra el bloqueador? Primero hay que tratar de expulsarlo. Y segundo, hay que forzar su relevo. ¿Ya? Según el lema de cambiar los bloqueadores. ¿Se acuerdan cuando vimos el cambiar el bloqueador que era demasiado poco amistoso por uno más amistoso? Ahí hay un ejemplo. Séptima pregunta. ¿Por qué es obsoleto el concepto de oposición? Porque evalúa la posición de acuerdo a síntomas externos. Recuerde mi maniobra en 3 fases. Ya me olvidé cuáles eran las 3 fases. ¿Te acuerdas cuáles eran las 3 fases, Satirio? Con el nombre exacto no, pero podría describirlo. Se me confunden un poco las fases, pero creo que era ponerse en oposición al rey contrario. Ya. Después viene la retirada del rey negro al estar en oposición. Uh-huh. Y después el rey blanco se va al lateral que no esté ocupado por el rey negro, y así gana casillas para el avance del peón. Algo así era, ¿cierto? Había una casilla de reserva, algo así, me acuerdo. Ya. Octavo. ¿Qué peones pasados son privilegiados y cómo deben tratarse? Primero, los peones unidos entre sí. El avance de los 2 camaradas y el fontanero. Segundo, el peón pasado protegido. Y tercero, el peón pasado distante. A ver, ¿qué me puedes comentar de los peones unidos entre sí, el avance de los 2 camaradas y el fontanero? Y que los peones unidos pues se tienen que avanzar en conjunto, sin dejar a uno atrás, pues para que constantemente se defiendan entre sí.
qué rol cumple el fontanero? No sé, creo que no está en esta parte de la clase. Ya. ¿Atilio? El de, se podría decir, tapar esos agujeros que queda al avanzar los peones. Claro, claro. Por ejemplo, en este caso. Ya, pero por ejemplo, un rey aquí sería un rey fontanero. Porque cubre las casillas de bloqueo. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama fontanero. Porque cubre estos intersticios, estos espacios de acá. ¿Ya? ¿Cuál es el peón pasado protegido? Este es un peón pasado protegido, por ejemplo, ¿cierto? Y el peón pasado distante, ¿dónde fue que lo vimos eso? Acá. Acá vamos a ver un peón pasado distante. Uy. Ahí está el peón pasado distante. ¿Ya? Este peón, ¿qué es lo que hace? Distrae al rey negro, mientras el rey blanco arrasa con los otros peones del flanco. Novena pregunta. ¿Cuál es el alma y la esencia del avance de un peón pasado? Primero, que su avance se acerca mucho a la casilla de promoción o que sirva para controlar casillas esenciales. Segundo, cuando la casilla que ocupaba es evacuada en beneficio del propio rey, ¿ya? Para que el rey pueda ocupar mejores posiciones. Y tercero, para inmolarse como un cebo, cuando se sacrifica, se autosacrifica para lograr la victoria en el final de peones. La distancia entre el rey enemigo y el peón sacrificado debe ser la mayor posible. Entonces el rey va y captura al peón mientras el otro rey hace desastres en el flanco. Ya, muchachos, eso sería todo referente a los peones pasados. La próxima clase comenzaremos con el capítulo del cambio, que es un capítulo dedicado a las transformaciones que en tiempos del maestro Ninswitch todavía no se llamaban transformaciones, pero hoy en día ya sabemos que son transformaciones. Así es que tendremos un capítulo completo dedicado a las transformaciones. Ya, muchachos, un placer haberles hecho una clase. Nos vemos la próxima clase si Dios quiere. Chau. Un gusto, Master. Feliz noche. Chao, chao. Gusto.